El tema de hoy día es la solvencia de la iglesia. Efesios 5:17. De ahí vamos a partir. Efesios es el libro que habla sobre la iglesia. En todos sus capítulos habla sobre la iglesia. Pero en esta ocasión vamos a usar un versículo para hablar sobre la solvencia de la iglesia. 5:27. A fin, dice, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí vamos a pensar en una iglesia gloriosa. ¿Qué significa la palabra gloriosa? Ahí está. Significa memorable, prestigiosa, ilustre, famosa, eminente, insigne, célebre. Imagínate, ponle ahí la palabra iglesia, que nuestra iglesia llega a ser una iglesia memorable. COFAR llega a ser una iglesia prestigiosa, una iglesia ilustre, una iglesia famosa, que se ha conocido no solo en Perú, sino que en otros países. Una iglesia eminente, una iglesia insigne, una iglesia célebre. Eso es lo que está describiendo el apóstol Pablo con esa palabra, una iglesia gloriosa. Decir que está disfrutando de su gloria significa fama, reputación, honor, renombre, celebridad, prestigio, notoriedad, popularidad, éxito, triunfo, victoria. Imagínate así una iglesia que disfruta de su gloria. Es decir, y por eso entonces vamos a comprender cuáles son las razones por qué la iglesia local es la institución más solvente de la ciudad. Imagínate esto. Si pensamos en nuestro tiempo, por ejemplo, vemos hay el banco, aquí en Huachi puede ser el banco, BCP es una institución muy solvente, es un grupo de, financistas, ¿no? Que son dueños de eso, y hay accionistas ahí, pero el banco de crédito es bien solvente. Y que la iglesia local, una iglesia local puede ser más solvente que eso. ¿A qué llamamos solvente? No estamos hablando solo de economía, sino que tiene todos los recursos necesarios para su desarrollo. Eso es lo que hay que pensar en la iglesia. El problema es que nos han dicho de la vida cristiana, tanto sufrimiento, y nos hemos olvidado de que la solvencia de la iglesia no es por nuestras capacidades humanas, sino por lo que Cristo está en nosotros. Eso es lo que tenemos que aprender. Por eso estamos tratando en estos temas, en estos días, de ver a la iglesia de una manera diferente. No somos, vamos a decir, un pequeñito grupo aquí no somos eminentes, magíster, postdoctorados, pero somos hijos de Dios, que es lo más importante, ¿sí o no? Lo más interesante. Y por eso una iglesia local puede ser una iglesia solvente. Eso, tenemos razones, es lo que tenemos que escudriñar en la Biblia. ¿Cuál es la primera razón? Negritas, negras, lean a ver. Juntos, porque tiene para su origen a la Trinidad divina. ¿Cuál es el origen de la iglesia? Es que la iglesia fue planificada en un tiempo extenso, mirando hacia atrás, hacia la eternidad pasada. Dice Efesios 1, 3 al 5, pero vamos a leer del 4. Dice, Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para que ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Eso dice la versión NBI. Sí.
¿Ves? Nos escogió, nos predestinó para alabanza de su gloriosa gracia. Mira, una institución tiene fama, prestigio por su antigüedad. ¿Cuántos años de antigüedad tiene la Universidad San Marcos? ¿Cuántos años de existencia tiene la Universidad San Marcos? Sí, la más antigua. La más antigua vamos a decir, por eso es de mucho prestigio. Quiere decir que a través de los años se va perfeccionando, mejorando esa institución. ¿Sí? Una universidad que comienza, si tiene 2 años, no tiene mucha experiencia. Y puede desaparecer también. Entonces imagínate, la iglesia tiene su origen antes que existiese todo. Ahí tiene su origen. Es que no pensemos solo en el aspecto, como decir, espiritual, ¿no? Que ya nos vamos a ir al cielo, todo eso. Sino la iglesia necesita, vamos a decir, para su desarrollo en esta tierra, cosas materiales. ¿Sí o no? Por ejemplo, si solamente podríamos valorar las cosas que tenemos, así sencillo, ¿no? Hermanos, hay un capital fuerte y con eso se está desenvolviendo. Tenemos ahí los equipos de sonido, tenemos las sillas. Habíamos llegado en sillas como a 165 sillas que teníamos. Claro, los amigos le hemos prestado un tiempo a los amigos del ajeno. Y van a volver ya cada uno con 2 sillas. Entonces. Y por eso entonces estamos hablando de esa institución. Cuando Dios planificó tener una iglesia, habrá pensado solamente, ya, yo quiero salvos, hijos de Dios, que se vayan al cielo. Pero esos hijos de Dios tenían que estar en un local, ¿sí o no? En esta tierra. Tenían que estar en una silla. Tenían que usar equipo de sonido. Si vamos a ir, tienen ministerios de ayuda social y todo, necesitan ingresos. Hay iglesias que tienen su movilidad, van y los recogen a los miembros, lo traen a la iglesia. Así es. Y entonces, cuando Dios ¿planificó también las cosas materiales o solamente lo espiritual? Claro, porque Dios no hace improvisaciones. Él es excelente en administración. Por eso estamos diciendo eso, ¿no? Para su origen tiene la oración, la organización estratégica divina es así, en estas palabras. Eso es ya para otro sermón. El Padre dio a Cristo. El Padre dio a Cristo. Juan 3:16. Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Ves cómo se distribuyeron el trabajo? Y el Espíritu Santo ahora está trabajando en convencer a los creyentes y a los inconversos su trabajo. ¿Ves? Esa es la organización estratégica. La iglesia no está trabajando sola. ¿Qué sería, hermanos? ¿Qué sería la iglesia local si el resultado solo dependería de lo que hace el pastor, de su capacidad del pastor, su habilidad, su cuidado? ¿No? Si yo tendría que estar las 24 horas del día vamos a ir alrededor de su casa y atajando demonios, espíritus malos, todo eso. No depende de la capacidad del pastor, sino de esta Trinidad divina que se puso, vamos a decir, como esa meta, salvar a la humanidad, llevarlo al cielo. Y ahí entonces cada uno hizo su parte y siguen haciendo su obra en esta tierra. La pregunta, ¿cuántas personas divinas están involucradas en la salvación de la iglesia? Solvencia, digo. ¿Cuántas personas divinas están involucradas en la solvencia de la iglesia? ¿Cuántas personas divinas? A ver, digan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está hablando el rabino. Están involucrados en el desarrollo de la iglesia. Es lo que tenemos que pensar, ¿no? Por ejemplo, si COFAR tuviera como padrino, ¿no? A la familia Romero, dicen que es
insolvente en Perú. Por curiosidad, busquen en internet, ¿no? Las familias más ricas de Perú. 10 familias. Sí, 10 familias más ricas. Y uno de ellos es la familia Romero, que es accionista en Banco de Crédito. Entonces, no tenemos solo personas en esta tierra que están trabajando, sino es la Trinidad Divina que está trabajando por el bien de la iglesia local. Segundo. Luego, la ejecución soberana por 4000 años. Ahí tenemos que ver la historia desde Abraham hasta la venida de Jesús. Para que exista la iglesia tuvo que crear una nación, esa nación se llamaba el pueblo de Israel. Y este pueblo comenzó con Abraham y su esposita Sara, 2 ancianitos comenzando un proyecto de Dios, ¿no? Y Dios tuvo un trato muy particular con ese pueblo hasta el año 70 después de Cristo, que fueron dispersos por todo el mundo. Ahora están en una pausa divina hasta la gran tribulación. O sea, cuando Cristo asciende a los cielos, entonces va a comenzar de nuevo su trato con Israel. O sea, algunos creen que las muchas maravillas que Dios hizo con Israel, lo hizo por ellos. Es decir, Dios estaba con ellos, pero es las batallas que ganaron. Mi esposa lo que contaba, ¿no? En una de esas batallas dice Dios mandó fuego, ¿no? Fuego del cielo contra los enemigos y los derrotó. Ahora, por ejemplo, abrió el Mar Rojo. Abrió el Mar Rojo porque si no ahí lo acababan los egipcios, lo mataban. Entonces nosotros estamos pensando en ellos, las maravillas que Dios hizo por ellos. Pero saben, sigamos viendo, no lo hizo no lo hizo solo por ellos, sino es parte de su plan para fundar la iglesia. Eso es, todo lo que trató Dios con Israel es parte de su plan para fundar la iglesia. Ahí está la ilustración, si no nos queda bien claro. Dios quiso tener un hijo, usted y yo, o vamos a decir, una hija sería la iglesia, en conjunto, ¿no? Pero para tener a ese hijo tuvo que cuidar al tatarabuelo, al bisabuelo, al abuelo y al padre. Es así, ¿no? Pero vamos a pensar. Así Dios pensó. Hoy día va a venir Gabrielito, ¿no? Que era Gabrielito. Dios quiso tener a Gabriel, que sea hijo de Dios. Pero no pensó solo en Gabriel, sino pensó en mi abuelo, que logré conocer, Juan. Trabajó con Felipe, que es mi papá. Trabajó conmigo y llegó Gabrielito. Entonces en eso, Dios quiso tener una iglesia y tuvo que tratar con Abraham, tuvo que tratar con Isaac, con Jacob, con los 12 hijos de Jacob, ¿no? Toda esa historia tuvo que desarrollar Dios soberanamente para llegar a tener la iglesia. Así hay que pensar, o sea, la iglesia no es un proyecto de emergencia de Dios. Como fracasó Israel caía siempre en idolatría, entonces mejor voy a tener la iglesia. No, así no es. Israel es parte de nuestro pasado, pero todo como una preparación para que llegásemos a ser iglesia. Imagínate todo el cuidado. Cuando Dios estaba haciendo maravillas a favor de Israel, estaba pensando, es necesario tratar eso, es necesario vencer a esos enemigos. Es necesario que eso quede registrado en la Biblia, porque esto van a leer los hijos de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces hay que pensar, mira, así que se preocupa por nosotros. Ahora, la pregunta, ¿cuántos años de antigüedad tiene la empresa que Cristo fundó para conquistar el mundo? Ahí tenemos 4000, pero vamos a ir añadiendo, La ejecución nuclear para tener esta empresa de Cristo fue por 33 años. ¿Quién lo hizo? Cristo.
Pensemos en la iglesia como una empresa, en este caso, ¿no? A ver, como he dicho, pensemos en la iglesia como una empresa, una fábrica ya. Cristo inventó un producto que cada persona de esta tierra lo necesita urgentemente. ¿Y cómo se llama? La salvación. La salvación. Y para inventar ese producto hizo lo siguiente. Cristo, piensen, ¿qué hizo Cristo? Dejó su gloria. Se despojó de usar sus atributos divinos en esta tierra. Así vivió en esta tierra. Cristo creció en una familia de artesanos, de obreros manuales. ¿De quiénes? ¿Quién le cuidó a Cristo mientras estaba en esta tierra? Su papá. ¿Y su mamá? ¿Qué eran? Eran, vamos a decir, palmas magisteriales, eran políticos, emperadores, artesanos. Mira, Cristo creció en ese ambiente. Por eso se le dice a Jesús el carpintero. Él tuvo ese oficio. Luego Cristo desarrolló un ministerio de 3 años. Algunos le dan 3 años y medio. No sé, contando por ahí, ¿no? Sí. Con el calendario judío creo que tiene menos días, algo así. Pero le dan 3 años y medio. Pero ojo, cuando hable de Jesucristo, no hable solo del 0 años de la era cristiana, sino 4 años antes. 4 años. O sea, en el año 4 o 5 antes de Cristo nació Jesús. Porque el calendario lo hicieron un mal cálculo, pues. Porque Herodes murió 4 años o 5 años antes de Cristo. Es Herodes. Y el Herodes está narrado en la Biblia, pues. Entonces, por eso nosotros tenemos que rectificar. Entonces, su ministerio terrenal, todo con su muerte, terminó a los 30 años. O sea, en la era cristiana sería en el año 30. Jesús sí tuvo 33 años, pero en el año 30 ya cumplió su ministerio en esta tierra. De ahí vamos a ver, ¿no? Luego realizó su obra cumbre con su muerte en la cruz. Por eso es que, vamos a decir, creó esto lo que es la salvación. Ahora, preguntemos, ¿quiénes necesitan ese producto, la salvación? ¿Solamente nosotros? ¿Nosotros somos privilegiados? ¿Quiénes necesitan? Todos, toda la raza humana, todos. Los políticos también. Por eso en la oración por evangelismo, hermanos, tenemos que orar por imposibles. Cuando usted piensa en una persona, es imposible que ese sicario se convierta. Te estás poniendo un desafío a tu fe. Entonces tú estás creyendo que solamente los facilitos, los buenitos nomás se convierten a Cristo. Y los malos, terribles, no se convierten, ¿ves? Te estás poniendo un desafío. Cuando dices, ¿qué se va a convertir? Ese presidente ladrón, vamos a decir, ¿no? Cuánta cosa ha hecho daño al país. ¿Qué se va a convertir? Te estás poniendo un desafío. O sea que tú solo oras por los posibles. Ora por los imposibles, por aquellos que tú crees que se va a convertir. Entonces yo lo pongo, Señor. Para mí imposible será que se convierta, pero como tú eres especialista en hacer cosas imposibles, te lo entrego en tus manos, Señor. Tenemos que orar por imposibles. Ahí está tu fe, ya. Entonces, eso es la salvación, hermano. ¿Cuál es el producto que tiene una demanda mundial? ¿Cuál es el producto? Que todos necesitan, la salvación. Eso necesitan más que pan, hermano, más que vestido, más que educación, más que títulos, honores, necesitan la salvación. Y ese producto Cristo lo inventó para la raza humana. O sea, cuando tú ofreces la salvación, estás ofreciendo un producto que lo necesita esa persona. Así. A veces no se da cuenta él, ¿no? Pero tú sabes que esa persona lo necesita.
Ya. Luego, la ejecución del plan de salvación, de expansión, es ya por los 2000 años que estamos pasando. 2025 podría poner, ¿no? Pero vamos aproximado. Si la iglesia fuera una fábrica, sigamos pensando, ¿eh? A ver, todos sus cerebros necesito, ¿eh? ¿Cuál es el producto que fabrican? Si la iglesia fuera una fábrica, ¿qué producto fabrica? Pacocha producía jabón, ¿sí? Paramonga produce azúcar, papel higiénico, alcohol. Si la iglesia fuera una fábrica, ¿qué fabrica? Biblia. Bueno, está pensando, pues, está bueno, hay que acercarse, pues. Fabricaría el elixir de la salvación, de la eterna juventud. ¿Qué fabrica? ¿Qué produce la iglesia? No, Cristo creó ese producto, la salvación. ¿Qué fabrica? ¿Qué sale de la iglesia? ¿Qué produce la iglesia? Bueno, por ahí ves, estás bien disparado. Son personas santas. Claro, pues. Porque ¿cómo llegamos a la iglesia? Llegamos todos perdidos, con hábitos malos, pecaminosos. Recibimos a Cristo, luego nos enseñan, oran por nosotros, nos aconsejan y luego llegamos a ser santos. Entonces la iglesia produce santos, claro, pero necesita una materia prima. Es como decir, ahí sí como decir, el producto indispensable para que la iglesia produzca santos. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, pero ahora ya estamos en trabajo, pero ya estamos, vamos a decir, ¿no? ¿Qué hacemos? Mira, no se puede producir santos sin el Espíritu Santo. A ver, escriban eso, recién ha salido eso. ¿Ya? Claro, pues, ¿cómo vamos a ser santos, hermanos, sin el Espíritu Santo que esté obrando en nuestra vida? ¿El pastor puede producir santos sin el Espíritu Santo? No. Se necesita el Espíritu Santo. Ahí está la solvencia de la iglesia, pero hermano, eso es lo que hay que ver, ¿no? El Espíritu Santo por eso llena al creyente, dice, de su poder y belleza moral, para que impacten al mundo. Esa belleza moral son las vestiduras blancas de la santidad. Esa es la belleza incomparable. Y ahí está escrito Proverbios 11:22. No está escrito. Pero nos enseña que es triste que las Miss Universos solo tengan belleza física. Como que ha salido en este tiempo también dice, es triste que los ricos solo tengan dinero, pero no tienen paz, no tienen una conciencia limpia, no andan en la calle, como decir, con libertad, escondiéndose de otros. Es triste que un rico tenga solo dinero, pero es triste que una persona, vamos a decir, muy bella, dama, estamos diciendo, Miss Universo, o un varón, vamos a decir, ¿no? Como dicen, hay competencias en los varones, ¿no? En Mister, esos que tienen un desarrollo, una capacidad muscular, solo tenga eso. Ajá, los fisiculturistas. ¿Qué dice Proverbios 11:22? Ahí sí, ayúdenme. Esa es la belleza moral, pero está hablando ahí, a ver, ese Proverbios 11:22 tiene bastante lección. ¿Dónde están? ¿Dónde está su Biblia? Proverbios 11:22. Ajá, lean Proverbios 11:22. ¿Ves? ¿Ves? Como Ciro dio en hocico
cerdo. Es la mujer apartada de razón. Como zarcillo de oro, dice, es una alhaja de mucho valor, pero dice, en hocico de cerdo, es una mujer, pero apartada de la razón, o sea, que está haciendo locuras, pues, locuras inmorales. Qué triste, ¿no? Y ahí la figura que está poniendo dice, ¿no? Hay varias interpretaciones, lo van a encontrar. Dice, es triste, vamos a decir, que por fuera se representa como decir, una belleza y atrae la belleza del hombre o de la mujer. Pero dice, está en un mal lugar porque está en el hocico de un cerdo. Es diferente que una joya esté en la mano de una dama, ¿no? O de un varón, pero en el hocico está en un mal lugar. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Entonces, esa es la santidad, es la belleza incomparable que tienen los hijos de Dios, y eso está produciendo el Espíritu Santo. El Espíritu opera en el nacimiento de cada hijo de Dios. Sin el Espíritu Santo no hay santidad. Si no hay nuevo nacimiento, hermano, ¿cómo van a ser santos? El Espíritu Santo opera en la plantación de cada iglesia. Cada iglesia, hermanos, en esta tierra, iglesia local, tiene una historia de milagros. Cada persona que conoció a Jesucristo ha experimentado un milagro. Y luego hay muchos milagros que le acompañan. Y todo es obra del Espíritu Santo. Por eso tenemos que respetar lo que Dios está haciendo también en otros lugares, otras congregaciones. Cuando nosotros pensamos crecimiento de iglesia, no pensamos solo en nosotros, sino también en otras congregaciones que Dios está obrando ahí. Milagros, hermanos. Nos alegramos. Porque eso es, vamos a decir, ¿no? En la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿no? El Espíritu Santo también destruye las barreras espirituales para que avance el Evangelio de Cristo. Eso. ¿Cómo vamos a producir gente santa si hay tantas barreras espirituales? Por eso les digo que vean en la serie de sermones, he predicado tres sermones sobre el espíritu de mentira. Y ese espíritu de mentira, hermano, nos limita. Uno puede querer crecer, desarrollar todo, pero es el diablo quien opera. Como lo menciona 2 Corintios 11, 2 y 3. Escriban eso. Lo menciona, dice, la serpiente antigua. Eso. Engañó a Eva y quiere engañar a los creyentes. Y si no estamos 11, 2 y 3, 2 Corintios 11, 2 y 3. Si nosotros no estamos atentos, velando en oración, llenándonos de la palabra de Dios, el diablo nos miente. ¿Ve? Lanza ese mensaje mentiroso y lo anula al creyente ahí. Esa es una de las barreras, ¿eh? El engaño de Satanás. Ajá. Sí, léala, ¿ven? Fuerte. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para que presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí vemos, ¿no? Es la serpiente antigua, es el mismo Satanás, ¿eh? El mismo Satanás que engañó a Eva. Y luego dice, se trata de engañar a los cristianos sinceros y fieles. Los turba, los confunde. ¿Y qué afecta? El versículo 2, la pureza. Porque Pablo dice, yo quiero presentar a la iglesia como una virgen pura, pero el diablo está levantando barreras y le miente al cristiano de la verdadera pureza. La santidad, pues, la santidad de nuestra vida, la santidad de nuestra persona. Este cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo. Entonces,
Eso significa que la influencia del Espíritu Santo se va a reflejar en nuestro cuerpo. O sea, por medio de nuestro cuerpo se va a manifestar la gracia de Dios, el poder de Dios, los milagros de Dios. Pero a veces este cuerpo lo llevamos a lugares de pecado, porque el diablo nos mintió. Hay pecados muy refinados en que el enemigo, vamos a decir, miente. ¿Ves? Como decir, no puedes hacer así. No es mucho. ¿Acaso tú estás como siguiéndote de fiesta 3 días, ahí te pierdes, ¿no? Con alcohólicos, drogadictos. No, tú sencillamente estás haciendo una cosa pequeñita, dice. Pero esa mentira atenta contra la pureza, recuerden eso. Por eso los 2 versículos tienen relación. El cristiano, cuando vive en pureza, hermanos, el enemigo no tiene parte ni suerte, no tiene acceso a nosotros. El único camino que el diablo tiene para maltratarnos o oprimirnos ahí es el camino del pecado. Y no son cosas escandalosas, ¿no? Por eso hay que escudriñar nuestro corazón, hermanos, y ver que el Espíritu puede obrar cosas asombrosas en nuestra vida. Así que, ¿cuál es la materia prima indispensable para la expansión mundial del Evangelio? Es el Espíritu Santo. Esa es la solvencia de la iglesia. ¿Qué ejército, qué poder tiene, hermanos, como su recurso, su aliado, una persona tan poderosa como es el Espíritu Santo? Y Él conoce todas las cosas. Y vamos a decir, está de parte de Dios ahora, trabajando para el avance del Evangelio. Nadie tiene eso. Nosotros trabajamos para que avance el Evangelio, haya gente santa, gente, vamos a decir, ¿no? hogares fortalecidos por el Espíritu de Dios, hogares funcionales. Pero el diablo, del otro lado, está, vamos a decir, tratando de hacer su obra. Por eso tenemos que ver, ¿quién va a triunfar, hermanos? ¿Va a triunfar la maldad o va a triunfar los planes de Dios? Claro, eso tenemos que ver, hermanos. Usted puede ver tanta discusión, maldad, pero tienes que confesar y declarar en tu oración que los planes de Dios se van a cumplir en nuestra vida, en nuestra familia, vamos a decir, en nuestra ciudad. Esos son los planes de Dios. Y tenemos, vamos a decir, ese recurso del Espíritu Santo. Él es el consejero, ayudador, el que consuela nuestra vida, ¿no? Cuando pasamos aquí tantas circunstancias, dificultades. Hermanos, ese es el recurso. Nosotros a veces pensamos solvencia, economía no es. No, la vida no se hace solo con plata. Tienes que tener cualidades personales. El hijo recibe, vamos a decir, una herencia tremenda de un empresario, una empresa, una fábrica, por decirlo, acciones por ahí, pero no sabe manejar, a la vuelta de 2 años está en fracaso. La vida no es solo plata. Si no tiene conocimiento, si no tiene calidades, si no tiene trato con sus empleados, obreros, ¿esa empresa se va a ir arriba? No. Por eso entonces la solvencia, lo que estamos viendo aquí, eso es lo que Dios ha dado a la iglesia, hermanos.